AGC Centro 96.3. Póngala. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días, muy buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, amigos, así es, amigas. Hoy es día martes de cada semana. La Unión Médica se hace presente aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, con su programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, siempre aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, y también se puede escuchar para las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio en nuestra página de Facebook. Es muy sencillo, solamente debe ingresar a nuestra página en Facebook, la dirección facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y luego solamente tiene que darle clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros. Ahí le hemos dejado el link para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular, sin importar en qué parte de el mundo se encuentre usted. Ahora estamos así de tecnológicos en este mundo, en este 2023. Cada día la tecnología viene fortaleciendo más a la radio. La radio sigue para siempre, para adelante, fortaleciéndose con las nuevas tecnologías. Y hablando de nuevas tecnologías, también ponemos a disposición de todas y todos ustedes nuestra línea de WhatsApp para que, conforme avance el tema, usted vaya opinando, vaya preguntando. También haga sus reportes de sintonía, sus saludos a través de la línea de WhatsApp 83414142, así como lo hizo don Rafael Eduardo Ortega, que dice que está ya desde Cañas, Guanacaste, bien pegadito con nosotros. Gracias a don Rafael Eduardo Ortega. Igualmente gracias a don Carlos E. Alvarado Pérez, que ahí está reportando sintonía. Gracias a don Víctor Ramírez Durán, dice aquí, esperando el programa, nos escribió unos minutitos antes de que empezáramos. Igualmente, un saludo para Ronald Madrigal, para Edgar el Tocayo allá en Pérez Celedón, dice ya aquí, Tocayo, dice, hoy me agarró en carretera, y nos manda una fotografía del dial de su vehículo donde dice 96.3 FM. Muchísimas gracias a todos, y ahí vamos a seguir leyendo ahora. Don Walter Marín también se hace presente como todas las mañanas. Gracias, don Walter, muy gentil usted, siempre reportando sintonía.
Gracias a todas y a todos. Ahí vamos a ir distribuyendo el tiempo para leer otros mensajes que ingresen al WhatsApp nuestro. Si no lo tiene, agréguelo en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Esa es la línea de contacto con nosotros. Estamos siempre a la orden de ustedes. Nos encanta promover la participación ciudadana. Así tiene que ser. El ciudadano costarricense tiene que informarse adecuadamente y tiene que participar. Y nosotros le ofrecemos este espacio hoy día martes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Estará con nosotros, ya está con nosotros el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños. Él viene con la segunda parte, porque la vez pasada que se tocó este tema no nos alcanzó el tiempo, la segunda parte de asesorías legales en denuncias penales por el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Y es que, como lo hablábamos en la primera parte de hace unos días, que estuvo por acá el licenciado Álvarez con nosotros, es recurrente son muchas las consultas de los profesionales en medicina que llegan a pedir asesoría por denuncias penales allá en el Departamento Legal de la Unión Médica. En algunos casos, más bien, son los médicos también los que ponen algunas denuncias contra algunos ciudadanos que, como lo explicábamos la vez pasada, ingresan bajo el efecto del licor o de alguna droga, amenazando la integridad física, la vida de los médicos que están atendiendo en emergencias, del personal hospitalario, etcétera, etcétera. En fin, son muchas las situaciones que se pueden presentar. Igualmente hay personas que también, como lo decíamos en la primera parte, y vamos a ampliar sobre eso, pretenden decirle al profesional en medicina cuáles son los exámenes que tiene que mandarle, cuáles son los medicamentos, cuál es el tratamiento, y cuando el profesional que ha estudiado muchísimos años, como todos los médicos de nuestro país, que están bien preparados, le dice: no, mire señora, permítame un momentito, o mire señor, o mire caballero, permítame, vamos a mandarle estos y estos exámenes que son los que yo considero que son pertinentes. No, entonces viene esa bronca, esa agresión verbal, y en ocasiones casi pasando a lo físico, o en muy pocos casos, dichosamente muy pocos casos, pero lamentablemente ha pasado también agresiones físicas. Bueno, todo ese tipo de situaciones, lo que tiene que ver con asesorías legales en denuncias penales y la asesoría que brinda el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional a los profesionales en medicina, lo vamos a escuchar hoy. Pero, sin embargo, no se preocupe. Usted que nos escucha, que no es médico, somos usuarios de la caja, y aquí todos venimos a aprender, empezando por este servidor, y hay que aprender también que cuando uno llega a una consulta médica, por más desesperados que vayamos por el dolor nuestro o el padecimiento de algún familiar o de algún amigo nuestro que estemos acompañando, hay que mantener la calma, el respeto, y hay que darle espacio a los profesionales para que hagan su trabajo. Así es que aquí todos aprendemos. No se preocupe, yo no soy médico, ustedes tampoco probablemente, otros sí serán médicos, pero aquí todos aprendemos. Hay que aprender lo que es el respeto y guardar el espacio necesario para que los profesionales de medicina que están debidamente capacitados realicen su trabajo. Le damos la bienvenida entonces a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, al licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, del Departamento Legal de la Unión Médica, con la segunda parte de este espacio, con asesorías legales en denuncias penales, la asesoría que brinda el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Bienvenido, licenciado Álvarez, es un gusto compartir con usted esta segunda parte, y así lo están viendo los oyentes que ya nos escribieron caramba, qué bien, cumpliendo Horizontes y La Voz Médica, porque sí estábamos esperando la segunda parte. Quiere decir que nos tenían anotados ahí. Licenciado, bienvenido. Buenos días, don Edgar, buenos días a todos los radioescuchas y buenos días al departamento, al staff técnico del programa Horizontes. Sí, lamentablemente por unas cuestiones laborales no había podido darles la segunda parte de este programa, pero bueno, ya estamos acá presentes y queríamos retomar eso tan importante que es el asunto de las asesorías en las denuncias penales que le brinda la Unión Médica Nacional a sus afiliados.
Esto porque es un problema que se ha venido presentando durante mucho tiempo y que el derecho es el arma que tenemos nosotros para poder ayudar a los afiliados y de este medio evitar ese tipo de conductas que pueden llegar a ser peligrosas o son peligrosas y ponen en riesgo al personal médico de los hospitales, de la Caja Costarricense del Seguro Social y de muchos otros lugares donde los profesionales en ciencias médicas realizan sus labores. La vez pasada habíamos definido algunos tipos de delitos que de los cuales se les daba asesoría para interponer la denuncia. También quisiera agregar que igualmente en las contravenciones también se les da asesoría a los profesionales médicos para presentar las denuncias y se les da acompañamiento a los diferentes juicios. Lo que pasa es que las contravenciones tienen el problema de que como son tratadas como delitos menores, que en la realidad tienen una diferencia técnica, pero esa es la idea en que tenemos tanto los profesionales en derecho como los mismos usuarios de la justicia en Costa Rica, y entonces pensamos de ahí, no les hacen nada, entonces no tiene ningún sentido interponer una contravención, o cuando llegue y hable con el abogado en la Unión Médica y me dice que es una contravención, ¿para qué voy a seguir con esto? Ese es un problema que genera impunidad. Correcto. Tanto en las contravenciones como en los delitos mismos, porque muchas veces estamos ante la presencia de un proceso que puede durar 2, 3, 4, 5 años, y entonces el profesional de ciencias médicas dice, ay, de estar yendo ahí, ¿para qué voy a gastar de mi tiempo? Pero el problema muchas veces es que estas personas que realizan las amenazas, que realizan las agresiones, todo este tipo de cosas, muchas veces pueden ser personas que reincidentes. Me contaba una doctora con la cual tuve la oportunidad de conversar hace unos días que la jefatura de ella había autorizado que cuando se atendiera a esa paciente estuviera otro colega, un funcionario de seguridad y la persona que le realizaba la atención, porque ya era una persona problemática, que ya había agredido a varios doctores, que ya había quebrado y destruido objetos en el centro hospitalario. Entonces ya estamos ante una conducta que, si no se le pone freno, puede llegar a consecuencias posteriores, no solo con esta profesional que fue la que puso la denuncia, sino que podía continuar con otros profesionales. Entonces, además, licenciado, que es importantísimo la denuncia, claro que sí, como usted hace ese llamado al personal médico que sufra este tipo de amenazas, que ponga la denuncia, porque estas personas se van empoderando también, y entonces a nosotros también nos hablaron sobre una situación que pasó después del programa que hicimos usted y yo acá en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Nos hablaba un conocido que hace días no teníamos el gusto de saludarlo, lleva su apellido también, el doctor Álvarez, allá en la Marcial Fallas, y nos decía que hace un tiempo una persona que era reincidente casualmente, volvió a ingresar con un familiar que había tenido una riña, una pelea, y bueno, iba ensangrentado, que no era tan grave, pero por la sangre tal vez una persona que no es médico lo veía muy grave. Entró también en estado etílico y probablemente con otro tipo de drogas, entró nuevamente envalentonado y agredió a uno de los oficiales de seguridad, que le terminó fracturando la nariz. Imagínese usted con la violencia que entró este sujeto, y ya estaban ellos atentos a lo que podía suceder con este sujeto. Sin embargo, vean en el estado en que entró, que logró agredir a uno de los oficiales de seguridad y le fracturó la nariz. Así que sí es muy importante que las personas, número uno, que los ciudadanos, nosotros los usuarios, por eso dije yo desde el principio que aquí todos aprendemos, que nosotros los usuarios hagamos uso de las instalaciones de cuando nos va a atender un médico con el mayor de los respetos, con consideración. Es una persona que se ha dedicado a estudiar para favorecernos a nosotros y darnos bienestar,
darnos salud, y también al mismo tiempo respetar la integridad, desde luego la integridad de ellos, y a los médicos pues siempre que tomen las medidas de prevención. Pero sí, así como usted nos comenta esa situación, nos comentaron que en la Marcial Fallas lamentablemente hace unos meses sucedió esta situación. Ojalá que no se vuelva a repetir. Disculpe que lo interrumpiera, licenciado, continúe, era para aportarle. Claro que sí, don Edgar, y muchas gracias. En la realidad, la idea de todo esto es que el profesional, como tiene el profesional afiliado, como tiene la asesoría del departamento legal, antes de ir al Ministerio Público pase por las oficinas de nosotros y nosotros le hagamos la denuncia propiamente de forma escrita, o le indiquemos, si el profesional lo desea de esa forma, presentarla oral, le indiquemos qué hechos debe de narrar y de qué forma, para darle una asesoría y posteriormente no solo darles ese acompañamiento en esa asesoría, sino brindarle todo el seguimiento del proceso que podemos indicarle cuándo debe presentar los testigos. Él señala como medio de notificaciones la unión médica y entonces nosotros vamos verificando el caso, cuándo es llamado, porque otra de las partes importantes que ya poniéndonos al día con el tema es que ya después de que se presenta la denuncia, entonces la Fiscalía comienza la etapa de investigación. Entonces en esa etapa de investigación la Fiscalía va a revisar que los elementos de la denuncia sean elementos reales. Entonces va a tomar declaración de los testigos que aportamos con la denuncia, además en los delitos de lesiones físicas, va a enviar al profesional a que sea evaluado por medicatura forense. Inclusive posteriormente, pasado un tiempo, lo volverán a citar para ver medicatura forense, lograr determinar las consecuencias de la agresión que sufrió el profesional en ciencias médicas y dictaminar ya la incapacidad definitiva que lleva el delito de lesiones. Entonces, una vez que la Fiscalía realiza toda esta investigación, que lamentablemente volvemos a recalcar un poco, y es parte de lo que nos tenemos que acostumbrar, puede durar un año y resto en realizar todo esto. Primero porque están saturados ellos, y además requieren en los delitos de lesiones la ayuda de medicatura forense, quien también realiza una labor encomiable, pero están saturados. Entonces a veces cuesta un poco encontrar espacio en las agendas y en la realidad duramos bastante en poder hacer esta etapa de investigación. Ya una vez que la Fiscalía toma la decisión de que la investigación está concluida, entonces entramos. En estos momentos es muy importante porque en la etapa de investigación y en la etapa conclusiva de la investigación, la Fiscalía le da la oportunidad al doctor de hacerse actor civil y querellante. Ya habíamos hablado lo que eran estas figuras en anteriores programas, y el actor civil es el mismo denunciante que se convierte en parte para hacer una reclamación económica sobre el daño afectado, sobre las consecuencias del delito. Y el querellante lo que hace es que en ciertas condiciones es una acusación privada que se sostiene por medio de un abogado, y que eventualmente, si la Fiscalía decidiera que el proceso no tiene los elementos suficientes para continuar, esta acusación privada puede coadyuvar la acusación o puede continuar con ella. Esta parte también es parte de lo que hace la unión médica dentro de las denuncias penales, y entonces se le nombra un abogado. La unión médica realiza la
la acción civil y la querella al Departamento Legal de la Unión Médica, y entonces un abogado continúa dándole asesoría durante todo el proceso por medio de estas dos figuras. Inclusive puede acompañar a juicio al profesional en ciencias médicas. Ya como se convierte en parte, entonces el profesional ya tiene una asesoría más detallada. Cuando la fiscalía termina de recoger toda la información que necesita para poder realizar la acusación, puede o el sobreseimiento puede ir a esos dos caminos. Uno es un sobreseimiento definitivo cuando la fiscalía determina que no logra reunir información suficiente para continuar con la acusación, y la elevación a juicio por medio de una apertura a juicio es cuando se encuentran elementos suficientes para que se ponga en conocimiento de un juez penal en la etapa intermedia. Entonces la fiscalía termina su investigación y determina elevar a juicio y se pone en conocimiento de un juez penal. Como les dije anteriormente, en ese momento la fiscalía le da un plazo de 3 días al ofendido para que diga si va a presentar la querella y la acción civil resarcitoria, y le da después de ese plazo de 3 días otros 10 días para que las presente. En estos casos se puede haber presentado la acción civil desde momentos anteriores y la querella, pero ya ese es el plazo final. Esos 13 días que otorga la fiscalía ya es el plazo final. Si pasados esos 13 días no se presentó, entonces tanto la acción civil resarcitoria como la querella ya no se puede presentar posteriormente, porque serán rechazadas en la audiencia preliminar. Después de esto, entonces, procedemos a realizar, se cita a una audiencia preliminar, que es un acto que se realiza ante un juez penal, y ese se lleva y participan el Ministerio Público, participa el denunciante si adquirió condición de actor civil y querellante, participa el imputado y su defensa. Entonces, en ese momento es como yo se los he dicho anteriormente, la audiencia preliminar es principalmente un acto entre abogados, donde se leen las acusaciones y la querella, se presenta también se lee la acción civil resarcitoria y se presenta la prueba para el juicio. Y este es el último momento donde se puede llegar a un acuerdo, a una conciliación con el ofensor. Entonces, todos estos momentos permiten, antes de que termine la audiencia preliminar, permiten que haya una conciliación, que puede ser una disculpa, que pueden ser muchas cosas que permitirían dar por satisfecho el interés del profesional en ciencias médicas. ¿Se habrán dado casos de personas reincidentes en este tipo de actuaciones? En la realidad, como todo dentro del proceso penal, estas medidas se consideran medidas anormales. Entonces, usted solo puede llegar a una conciliación en un periodo determinado de tiempo. O sea, si usted concilia con un doctor el día de hoy, usted llegó a la clínica y le pegó al doctor y entonces le rompió la nariz y la boca y usted concilió con él, esa medida no se puede volver a aplicar durante un lapso de tiempo que es de 5 años. Entonces, usted ya no podría volver a conciliar. Bueno, está bien, me parece muy bien, porque no se vale también que cada vez que una persona agreda a un profesional, llegue a disculparse y con eso pretenda minimizar el asunto. Por eso le hacía la pregunta. Permítame, sí, no, claro. Permítame, licenciado, ya que lo interrumpí, permítame ir a una pausa de mitad del programa, que nos dice el compañero Alex en la cabina que hay que ir a la mitad del programa, a la pausa, y retornamos en breve. Vamos a la pausa.
Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Por un análisis empírico que hice en un programa de radio sobre las razones que bloquean la adquisición de casa en nuestro país, en el que concluí con base en números y comparaciones que nuestro sistema entró en obsolescencia con poquísimas posibilidades de corrección. Solo por comparación, mencioné que en Panamá se construyen 57,000 casas por año y en el nuestro 25,000, y ellos lo hacen con la mitad del presupuesto que nosotros. Pero claro, solo tienen un Ministerio de Vivienda para todo, y nosotros tenemos INBU, BAMBI, Mutuales, IMAS, etc. Lo que hace que allá baste con un porcentaje del 12% para gastos administrativos de la institución, asignando el otro 88% para inversión verdadera. Nosotros es posible que estemos al revés en esos porcentajes, lo que es una barrera para el acceso a la vivienda. Pues bien, yo esperaba los usuales ataques por neoliberal, enemigo de los empleados públicos, panameño infiltrado, qué sé yo, pero no. Lo que me llegó fue gente seria, ligada por décadas a la construcción de vivienda popular, que me contactó para facilitarme más información, con pruebas y argumentos muy sólidos, haciéndome ver que hay varios tipos de bonos de vivienda, pero que las instituciones intermediarias presionan para recibir los más rentables para ellos, que hay un grupito entre los desarrolladores que mueven las riendas del sistema, o sea, que aparte de las trabas, todo está para que queden bien fondeados los que por el sector público o el privado hacen de intermediarios. Agradecí mucho la información, pero no sé ni cómo digerirla. ¡Qué frustración más grande! Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehman y la Universidad de Costa Rica. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, Sueños y Verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71 14 01 57. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Retornamos. Estamos en Horizontes, hoy día martes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Para aquellas personas, para aquellos profesionales de medicina que nos piden el número telefónico de la Unión Médica, se los vamos a dar y ahora después lo vamos a repetir nuevamente.
2290-5490. Ese es el número telefónico de la Unión Médica Nacional para los médicos que pueden llamar con toda confianza y se les va a brindar la atención y la asesoría que requieran en cualquier momento. Así es que en la Unión Médica están esperando a todos los médicos para que hagan sus consultas al 2290-5490 y con gusto se les va a asesorar de manera profesional, como siempre se hace. Voy con algunos saludos. Le decía ahora al licenciado que está creciendo mucho la audiencia en el Hospital México. 11 saludos, y los resumo así, 11 para no leer los 11 ni los números telefónicos. Gracias a todos los profesionales en ciencias de la salud que están en sintonía desde el Hospital México. Muchísimas gracias por estar escuchando La Voz Médica. Gracias también al reporte de sintonía que tenemos acá de unos amigos que van en una ambulancia. Dice, vamos llegando a Ciudad Quesada, venimos escuchándolos, excelente el programa. Igualmente nos mandan ahí la fotografía de del dial donde se ve 96.3 y se ven parte de los equipos inclusive ahí de la ambulancia. Bueno, viene por acá también de la Maternidad Caribe, estamos en sintonía del programa, muy bien, los felicito. El doctor Carazo nos dice, el doctor Carazo, no es posible que por llevar tranquilidad a las familias y llevar salud a algunos de nuestros pacientes, llevemos intranquilidad a los hogares de los colegas. Hay que respetar al profesional de medicina como se respeta a cualquier otro ser humano. Gracias, doctor Carazo, por esa reflexión. Dice por acá, recuerdo un incidente donde lamentablemente una mujer, después de haber sido atendida, esperó a que la doctora saliera de su consultorio, la empujó muy fuerte lanzándola contra unas bancas, pasó por encima de ella, la pateó y siguió caminando como si nada. Dichosamente se logró detener gracias a los compañeros de seguridad y la colega, quiere decir que es médico la que nos escribe, y la colega fue atendida por nosotros de inmediato, pero sufrió varios golpes y un sangrado. Por dicha no pasó a más. Bueno, pero esto no debería suceder jamás, definitivamente. Desde el Hospital de Punta Arenas estamos en sintonía de La Voz Médica. Los felicito por el programa y este esfuerzo que hace la Unión Médica. Saludos a todos los colegas del país. Sigamos trabajando por una Costa Rica mejor. Ok, dice por acá desde Hospital San Juan de Dios, otro Hospital San Juan de Dios, otro Hospital San Juan de Dios, hay unos 3, 4, 5 mensajes desde el San Juan de Dios, gracias a todos los que están reportando sintonía. Igualmente nos dicen por acá, recuerdo un incidente donde la Unión Médica defendió la situación, donde en emergencias del hospital de Alajuela, un sujeto ingresó, oigan ustedes qué peligroso, ingresó al consultorio cuando se estaba atendiendo a otra paciente para exigir atención de inmediato para su esposa. Entró violentamente, pateó al doctor que perdió el conocimiento durante unos minutos y luego la situación se controló gracias a los compañeros de seguridad. Estos hechos son hechos que vivimos nosotros los médicos. Gracias a ustedes por darle difusión y gracias por generar esa cultura de paz que tanto necesita Costa Rica. No, con todo gusto, y esto es un esfuerzo de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, casualmente para eso, para que tanto los profesionales en medicina como nosotros los pacientes entendamos que todo se debe llevar a cabo como personas civilizadas, dentro de un marco de respeto y de consideración. Y por qué no, digo yo, ya eso es una opinión muy personal, hasta de agradecimiento, porque cuando uno llega con un padecimiento y sale aliviado gracias a los conocimientos del profesional en medicina, sale uno muy agradecido, sinceramente. Stephanie Mata hace su reporte de sintonía, muchas gracias Stephanie. Igualmente don Jorge Ramírez que hace su reporte de sintonía, dice por acá Luciana M, los felicito, excelente el programa, ustedes siempre con cultura ciudadana, así es como se hace patria, hay que llamar a la paz, al respeto, a la tolerancia. Tengo una sobrina que es médico y nos cuenta cada barbaridad y cada vulgaridad que le dicen, vamos a ver, que le dicen pacientes que se hacen los molestos o que están molestos, que no se vale. Realmente esto no se escucha, pero ni en la parada de buses de la Coca-Cola, dice la señora. Bueno, sí, muy lamentable, definitivamente. Vamos a cederle la palabra a nuestro invitado. Estamos en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, martes de cada semana, recuérdelo, martes de cada semana, de 7:20 a 8:20, La Voz Médica, aquí en 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica. Licenciado Rodolfo Álvarez,
por lo visto esta situación es una situación que va creciendo y que se repite por diferentes partes del país, porque por lo menos nosotros no teníamos conocimiento de hechos tan graves como estos en el hospital de Alajuela, en la sección de emergencias, ni de la clínica de Coronado que nos están diciendo ahora. Así es que es importante la asesoría legal de la Unión Médica Nacional para los profesionales que lamentablemente pueden llegar a enfrentar situaciones de este tipo. Continúe, licenciado. Sí, regresando sobre el tema, en la realidad es que es muy grave, o sea, normalmente se manejan elementos, aquellos 3 delitos que estuvimos hablando la vez pasada: lesiones leves, amenazas a funcionarios, agresión con armas, pero hay que entender que estos no son los delitos de malpraxis, sino que aquí hay una intencionalidad. Entonces, al haber una intencionalidad, un dolo, ya estamos en presencia de que puede llegar a cosas gravísimas. O sea, podría terminar con la muerte de un doctor, y viera don Edgar que lamentablemente no son tan esporádicos estos casos. No estamos diciendo con esto que los pacientes llegan a la caja costarricense de Seguro Social con intención de agredir a los doctores, pero sí las personas problemáticas que andan haciendo eso deben de ser detenidas, deben de antes de que sucedan cosas, porque la violencia es una espiral. Si no se le pone freno, en algún momento puede llegar a ser, inclusive a tener consecuencias fatales, porque me contaba una doctora también de una persona que le metieron un objeto punzocortante en el brazo. Entonces, de ahí ya estamos hablando de que eso terminó en el brazo y sí provocó una herida, pero de ahí hubiera sido en la zona abdominal o en el cuello y estarmos hablando de una consecuencia fatal, y es eso, una espiral de violencia que no se le pone freno. Entonces es muy importante presentar las denuncias en los momentos en que los profesionales se sientan agredidos, no solo para darles acompañamiento, sino también para frenar a estas personas. Muchas veces, don Edgar, lo que sucede es que principalmente con las doctoras, después sienten temor de estar claro, hay un daño psicológico, definitivamente. Correcto. Hay un daño psicológico que las perturba. Entonces ya llega un paciente y les empieza a hablar golpeado, y entonces ellas se atemorizan porque se va a suceder lo mismo, otra vez me van a agredir. No tiene sentido que un profesional que está dando lo mejor de sí, que está llevándonos a una zona de bienestar porque nos está recuperando con la salud, tenga miedo de que hayan personas que los ponen en peligro. Entonces, la idea de esto es fomentar exactamente la denuncia para ponerle freno a esas personas. Entonces, retomando, entonces ya pasamos a la etapa de juicio. Si el profesional en ciencias médicas decidió instaurar tanto la acción civil como la resarcitoria, como la querella, entonces tiene un acompañamiento total, porque va a ser parte dentro del juicio, va a estar el abogado de la Unión Médica, del departamento legal, va a estar ahí acompañándolo durante todo el juicio. Si no, pues entonces solo entra el funcionario como un simple testigo. Al denunciante, al profesional en ciencias médicas, le corresponde ser el primero en dar su testimonio. Después van los testigos aportados, tanto por el denunciante y la fiscalía como por la defensa. Y ¿cómo se llama? Al momento de comenzar el proceso, es muy importante, el Ministerio Público lee la acusación para que el acusado tenga claro los hechos que se le imputan. La querella también se vuelve a leer, y después se da todo el desarrollo del juicio con las pruebas, los testimonios, se agregan las pruebas documentales que existan, entre ellos, si estamos hablando de un delito de lesiones, los dictámenes médicos, pueden ser llamados a atestiguar los
los profesionales que también emitieron el dictamen médico, y ya después posteriormente pasamos a la etapa donde ya se concluye el juicio, que es donde los abogados que participaron, el fiscal, el abogado de la Unión Médica y la defensa emiten sus conclusiones, y el proceso se da, pues no por terminado, porque termina con la sentencia, que puede ser nuevamente una sentencia absolutoria, puede ser una sentencia condenatoria. En el caso de las condenas, muchos de estos delitos tienen ejecución condicional, entonces lo cual significa que la persona eventualmente en los delitos de agresión con armas, amenazas a funcionario público o lesiones leves, esa persona no va a ir a prisión. Pero sí, perfectamente, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que cuando se habla de esta ejecución condicional, esa persona tiene que tener un lapso de 5 años en que no vuelva a cometer un delito, porque si en esos 5 años reincide, se le aplicarán, le eliminarán el beneficio de la ejecución condicional, y eventualmente tendrá que ir a prisión por esta y por la otra causa o las otras causas que tengan. Entonces ya la gente, pues es una forma de meter miedo, una forma legal de darle un tranquilizante a este tipo de personas, y muchas veces también sabe que ocurre, don Edgar, que estas personas tienen problemas, que son personas con problemas psiquiátricos, que son personas que tienen condiciones hasta médicas de violencia y de todo esto, y entonces muchas veces no reciben la atención, no están en las instituciones que deberían estar recibiendo atención, porque llegaron y fueron un tiempo y después no volvieron y de todo, pero ya entonces en estos casos tanto la familia como ver que estas personas sean internadas, y entonces se quite ese peligro social. Eventualmente, si la sentencia fuera desfavorable, se pueden presentar los recursos, que sería la apelación de la sentencia y inclusive la casación en los casos de la acción civil resarcitoria. Esa es otra cuestión. En la realidad, muchos doctores cuando llegan y dicen, es que a mí no me interesa el dinero, entonces podemos no meter la acción civil resarcitoria. Pues sí, o sea, si usted quiere no se mete. Muchas veces la gente piensa que eso da impresión de que estamos en esto por intención de realizar algún tipo de cobro. Uh-huh. Pero muchas veces en esto no, o sea, una condena penal por X cantidad de dinero no existe ninguna forma inmediata de hacer un cobro económico. Entonces ya vendría una ejecución posterior de esa sentencia, donde a esta persona se le podría pedir el embargo de una propiedad, el embargo de salarios y tantas cosas que ocurren en la vía civil, pero habría que hacerlo. Entonces lo que en primer momento estamos hablando de una condena casi que en abstracto, la que hace el tribunal penal. Entonces sencillamente es otra forma de presionar a estas personas para que entiendan que sus actos no solo tienen una consecuencia penal que los puede llevar a la cárcel, sino también una consecuencia civil donde podría ocurrir un cobro económico y un perjuicio económico por estos actos. Totalmente de acuerdo. Le dice el doctor Obando, felicite por favor al abogado de la Unión Médica, excelente la exposición que hace. Voy aquí con 2 colegas más, queríamos preguntarle, ¿qué tipo de evidencia se debe recopilar a la hora de presentar esta denuncia? Ya que venimos conversando los 3 acá y, como decíamos nosotros, muchas veces es el paciente con el médico nada más, que empieza con manifestaciones verbales o con gestos a tratar de intimidar al profesional. ¿Cuál es el tipo de evidencia que se debe recopilar?
Bueno, eventualmente en un caso donde no existen testigos estamos amarrados de manos, ese es un problema. Pero acuérdese que existe, o sea, hay muchas formas. En la realidad a veces en los consultorios están pegados y si una persona empieza a gritar improperios, los demás lo van a escuchar. A veces si ya sabemos que es una persona que hace este tipo de agresiones, muchas veces podemos solicitar a la jefatura, como les dije en el caso de que me comentaba aquella doctora. Ya inclusive la jefatura había permitido que estuviera una persona de seguridad y otro colega a la hora de atender a esta paciente, porque ya era una paciente recurrente que cada vez que la atendían terminaba quebrando cosas, amenazando doctores o inclusive hasta atacándolos físicamente. Entonces, lo que tenemos que crear es un ambiente donde eventualmente eso se pueda probar, porque sí, el proceso penal tiene un principio que se llama indubio pro reo, lo cual significa que en caso de duda siempre se va a ir a favor de la persona que se está denunciando o que es imputada de un delito. Entonces nosotros tendríamos que quebrar esa presunción de inocencia y solamente la podríamos quebrar presentando pruebas. Vea qué interesante una pregunta que nos hace acá el doctor Sáenz. Dice el doctor Sáenz, por cierto, un saludo para él, hace bastante tiempo no teníamos el gusto de saludarlo. Dice el doctor Sáenz, Edgar, por favor pregúntele al especialista en Derecho cómo nos podemos defender los médicos de las denuncias falsas también. Hay algunos pacientes que tratan de ocultar la violencia verbal diciendo, si usted no me da tal tratamiento o tal examen, lo voy a acusar de que usted me estuvo ofendiendo, que usted me intimidó. O sea, más bien, qué cosa, Dios mío, yo no sabía que esto es tan grave. O sea, más bien amenazando al médico que o hace lo que él le dice o va a salir de ahí a la dirección a acusar al médico de situaciones que nunca se dieron. Qué difícil esto, licenciado, y un saludo para el doctor Sáenz, que hace bastante tiempo no lo vemos. Sí, no, definitivamente son cosas que la misma, o sea, uno entiende, son mecanismos, digamos, las quejas de la atención son mecanismos que la institución, la Caja Costarricense de Seguro Social ha instaurado para asegurar una mejor atención, pero muchas veces estos mecanismos son utilizados por personas inescrupulosas para obtener beneficios de ellos. Sí, es que claro. mucha gente llega solicitando X medicamento no porque tenga una dolencia específica, sino porque lo quiere consumir, porque tiene cierta adicción a un opiáceo o algo, cosas así, y entonces quieren resolver eso por medio de una consulta. Definitivamente ahí cada vez que se instaura una denuncia de tipo penal existe una figura que se llama delito de denuncia calumniosa. Yo entiendo que eso no es lo que el profesional me está diciendo, pero sí ahí hay un delito de amenazas, porque se está amenazando al funcionario público. Entonces lo que tendríamos que probar es que esa amenaza existió, pero si el paciente arremete de esa forma, diciéndole que lo va a amenazar, de que le va a poner una denuncia, que esa denuncia no es real, que esto, que el otro, entonces sí habría un delito de amenazas en el cual se puede llevar una causa penal. Pareciera que el problema es más de lo que uno puede creer, por lo menos los que no estamos en el campo de la medicina y en el campo de la asesoría legal. No teníamos conocimiento de que este problema es un problema recurrente, un problema serio, un problema grave, que le trae mucha intranquilidad a los profesionales en medicina de nuestro país. Desde aquí, desde Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, y desde La Voz Médica, le hacemos un llamado a los pacientes para que, por favor, si conocemos de algún familiar que está en algún momento en un estado de nervios o de impaciencia
porque le atiendan a un familiar. Mejor que otra persona sea el que lo acompañe y lo hagamos a un lado al otro familiar que va a llegar en un tono muy agresivo. Y desde luego, si hay alguna persona que está bajo los efectos del alcohol o algún tipo de droga, pues del todo nosotros como familiares debemos de intervenir para que esa persona, ese miembro de nuestra familia no ingrese en ese momento al centro médico. La verdad es que va a entrar a echar a perder las cosas y a complicar la situación. Y como bien lo expresaba ahora hace unos minutos nuestro invitado, el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, abogado de la Unión Médica Nacional, las consecuencias pueden ser muy serias. Cuando ya empieza las cosas a escalar a nivel judicial, puede llegar a embargársele el salario, se le pueden llegar a embargar bienes, se le puede embargar el vehículo, su casa, la propiedad o lo que sea. Es decir, aquí las cosas no son como tan fáciles como llegar y hacer un problema de estos, agredir a una persona que está tratando de ayudarnos y después no pasó nada, me disculpo, en el estrado es que no sabía lo que hacía y listo. No. Puede tener consecuencias muy graves. Así es que un llamado a todos para el respeto, la paz, la tolerancia y sobre todo el agradecimiento. Yo no me cansaré de decirlo, las veces en mi caso, con algunos dolores de espalda un poco recurrentes, cuando he asistido a la consulta médica sale uno que uno dice, Dios santo, qué dicha, qué diferente que me siento, y se siente uno muy agradecido de los conocimientos del profesional que los aplicó con uno. Así es que seamos agradecidos. Yo creo que vale la pena, sinceramente, y desde luego como familiares les recuerdo, nuestra obligación está en adelantarnos y decir, no, el primo tal que no entre porque se va a hacer un escándalo, o mi hermano tal y tal no entre porque se tomó unos tragos, etcétera, etcétera. En fin, evitemos los problemas y desde luego que viva el respeto, la tolerancia para que los médicos puedan hacer su trabajo. Nos están pidiendo nuevamente el número telefónico de la Unión Médica, con muchísimo gusto, para los que no tenían en ese momento papel y lápiz cerca, para los médicos que necesiten hacer alguna consulta de cualquier tipo, consultas legales, siempre todo el profesional legal de la Unión Médica Nacional está a la orden de los médicos de nuestro país. 2290-5490, 2290-5490, para que realicen sus consultas con toda confianza. Licenciado, le cedo 30 segundos ahora, para que se despida. Muchísimas gracias. Bueno, fue un placer haber tenido este momento con todos los radioescuchas del programa Horizontes, y la invitación es que tienen la asesoría gratuita los afiliados de la Unión Médica, utilicen al departamento legal, y para nosotros estamos para darles un servicio a ustedes. Licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, yo personalmente le agradezco mucho por haber traído este tema. Sinceramente me doy cuenta que es un tema que estamos contribuyendo a llevar información y a llevar un mensaje de respeto y de paz para todos. Gracias, licenciado. Gracias. A ustedes, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, próximo martes, 7:20 de la mañana, aquí en 96.3 Radio Centro, y este programa completito estará en breve en la página de Facebook del programa Radial Horizontes, en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes, y también estará en la página de la Unión Médica Nacional. Buenos días. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad.
Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica